Bienvenidos a la sopa de Rockwell superviviente. ¿Cómo han estado? Bueno, ahora sí, por fin tenemos noticias bien jugosas de Ark 2, porque los chicos de Estudio Wilcar nos están mostrando cómo va a ser el conjunto de armas y cómo vamos a apañárnosla para poder armarnos nuestro conjunto. Lo primero que te quiero contar es que me simpatiza mucho esto de tratar de hacer a Ark 2 más primitivo. Quiero que sepan que estoy de acuerdo con las personas que piensan que es mejor un Ark más primitivo y luego se vendrá la tecnología, pero para comenzar me encantan estos conjuntos, algo así que han llamado como conjunto de escudero, y me gusta mucho que tenemos también el set de los Aratai, que es el set de esos indígenas que están ahí, esos indígenas autóctonos del planeta Arad. Y vamos a ver un poquito, a entrar acá a ver cómo son los conjuntos de armas, que son además intercambiables, que eso también lo vamos a estar hablando más adelante, pero vamos a centrarnos bien en el, por ejemplo, en el conjunto del superviviente, que vemos que es bien primitivo. Es un escudo hecho de madera con un hueso ahí para darle duro a todo lo que venga, con un mango que debe ser hecho de cuero aparentemente, que es bastante básico, la verdad. Y luego tenemos el conjunto de el Aratai. Aquí tenemos el conjunto del Aratai, que lo veo más avanzado que del superviviente común. Estos Aratai habrán hecho estas armas con la chatarra que quedó de la nave, o ellos contarán con alguna clase de metal, o tal vez hay más naves rotas por ahí y ellos habían encontrado anteriormente otros fuselajes, pero que no sean justamente una nave terrestre, sino que tal vez otra civilización. Atención con esto porque puede ser importante, pero vemos que tenemos el arma de los Aratai, que se ven que son bastante agresivos, tienen como una especie de gancho, de garfio, las empuñaduras son con huesos y que terminan en punta, algo bastante agresivo se puede ver, y bueno, una ornamentaria como de plumas que le da algo así como un aspecto más agresivo. Ahí tenemos el set de los Aratai, ese conjunto, y luego tenemos el conjunto de chatarra, que es el último, que calculo que a ese podremos acceder luego de poder farmear algo de la nave, o vaya a saber cómo es, pero es un escudo ya de metal con cosas de la nave, tiene un poco de hueso también, un poco de cuero y una empuñadura, un cuchillo bastante grandecito al estilo de Rambo, y una empuñadura común como solemos hacer los humanos. Así que este sería el conjunto de chatarra de metal, que está bastante bien y muy interesante, me gusta esto. Y luego lo que tenemos, y está genial porque realmente me gusta mucho, es las combinaciones de espada con cualquier escudo, es decir, podemos intercambiar el Aratai con el humano, el de metal con el más primitivo, podemos cambiarle el mango de uno, ponerle la empuñadura del otro, ponerle la daga de uno, intercambiar totalmente. Y bueno, vamos a poder intercambiar las armas, y también creo que se va a poder intercambiar con los escudos. Y esto que es lo que va a cambiar un poquito Ark 2 con lo que venimos viendo a Ark 1. Este sistema va a estar nuevo, va a estar innovador y va a estar entretenido, porque vamos a poder intercambiar cosas, y calculo que bueno, según la combinación que hagamos, el arma puede ser más rápida, puede tener más durabilidad, puede ser que cambiando una cosa puedas ganar en durabilidad pero puedas perder en velocidad. Creo que viene por ahí este método de poder intercambiar plazas, y eso me gusta muchísimo. Y en el Community Crunch los chicos de Estudio Wilcar dicen más o menos así: esta semana estamos revelando nuestro último concepto para el sistema de modificación de armas Ark 2. Así es, di adiós a las armas aburridas y únicas, y hola a un nuevo nivel de personalización.
dé rienda suelta a su artesano interior y forje su arsenal con una variedad de diversos módulos que le permiten ajustar tanto la forma como la función, desbloqueando toneladas de combinaciones posibles para crear equipos a medida que son realmente únicos. La elección de los materiales que seleccione influirá a sus creaciones de una apariencia y un carácter distintivos, con recursos únicos que esperan ser descubiertos en rincones remotos del mundo. Esto es muy interesante porque parece que vamos a tener que buscar estas partes, vamos a tener que buscar estas chatarras, estas materias primas que seguramente van a estar desperdigadas por todo el mapa, lo que va a ser más interesante a la hora de querer fabricar uno de estos artefactos. La otra noticia importante es que Dinosaur Discovery tiene nuevo contenido porque tiene nuevo mapa, habilidades de teletransporte, habilidad de silbato, mejora en el movimiento de Dino, soporte de idioma adicional y numerosas correcciones de errores. Así que la gente que juega a Dinosaur Discovery de parabienes. Y noticias también para la gente que juega en Nintendo Switch porque se viene un gigante muy especial para ellos. El infame rival de Giganotosaurus llegará a Switch a finales de este mes, así que atento gente de Nintendo Switch porque a finales de este mes van a poder contar con Carcharodontosaurio. Menuda noticia para la gente de Nintendo Switch. Hay un evento Evo activo, Superviviente, te estoy dejando en pantalla las multiplicaciones, a aprovechar para farmear, para criar y para raidear gente. Y bueno, eso ha sido la noticia de Ark 2 para esta semana. Espero que te haya gustado el video. Estuviste en la sopa de Rockwell, dale click, suscríbete, no te olvides de suscribirte y como siempre te digo, Superviviente, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la vuelta.